El término fuente del derecho designa todo lo que contribuye o ha contribuido a crear el conjunto de reglas jurídicas aplicables hoy por las personas. Como regla general, las principales fuentes del derecho fueron la religión y las costumbres, de ahí emanó la moral, que fuese tratada y estudiada por la ética como ciencia y luego por el derecho. Los más antiguos escritos religiosos en los que se plasmó moral y regularon la conducta del hombre fueron todos los documentos que conforman hoy la Biblia y el Código de Hammurabi. En los países con derecho escrito, las principales fuentes del derecho son tanto textos como tratados internacionales, constituciones, leyes, reglamentos. Sin embargo, otras fuentes son a veces admitidas según la materia, tales como la costumbre, los principios generales del derecho consagrados por la jurisprudencia, a veces inspirados por la doctrina de juristas especializados, profesores, abogados, magistrados, etc., o unos principios de derecho natural, universales, escritos en la naturaleza y costumbres de los seres vivos y el ser mismo de las cosas. Las fuentes del derecho son un criterio de determinación del sistema jurídico de un país considerado según tenga antecedentes de el derecho escrito, por ejemplo el derecho romano, las constituciones de las polis griegas o los estados europeos. El derecho anglosajón, basado en la jurisprudencia o conjunto de sentencias precedentes, common law. El derecho natural, o jus naturalismo, que se distingue del derecho positivo por defender la existencia de unas reglas universales o derechos del hombre inalienables e innatos desde su misma existencia. Las fuentes del derecho son los actos o hechos pasados de los que deriva la creación, modificación o extinción de normas jurídicas. A veces, también, se entiende por tales a los órganos de los cuales emanan las leyes que componen el ordenamiento jurídico, conocidos como órganos normativos o facultades normativas, y a los factores históricos que inciden en la creación del derecho. De las fuentes del derecho se desprenden, respectivamente, las nociones de fuentes materiales, o fuentes en sentido material, fuentes formales, o fuentes en sentido formal, y fuentes históricas. El origen de las normas jurídicas puede verse en fuentes materiales. Se refiere a los poderes, instituciones o grupos sociales que están autorizados para crear leyes que reconocen o extinguen derechos o normas jurídicas en los distintos ámbitos. Ejemplo: la Comisión Europea. Fuentes formales. Lugares donde están recogidas las normas, la legislación, la doctrina, principios generales del derecho, tratados internacionales, la jurisprudencia y la costumbre. Pueden ser tanto las que tienen vigencia actual como las que la han tenido. Son los procesos de creación de las normas jurídicas. Ejemplo: el proceso legislativo. Fuentes históricas. Testimonios, documentos, libro, papiro, inscripciones, etc., restos u objetos que aporten información sobre los hechos que han tenido lugar. Son aquellos documentos del pasado que contienen una norma jurídica o ley. Ejemplo: Código de Hammurabi. Visión teórica de las fuentes del derecho. Según la taxonomía aristotélica de la causa, se puede distinguir, por su causa formal, entendemos que es la fuerza social con facultad normativa y creadora, según R. Castro. Esta se jacta por ser derecho vinculante y aplicable. Influye insoslayablemente a esta acepción la teoría de la institución, la cual califica como imprescindible a las fuentes formales en el proceso de acción de los entes sociales organizados, instituciones. Dentro de esta se puede distinguir, por su orientación, fuentes políticas, programas de partidos políticos o movimientos revolucionarios. Pretenden crear presión colectiva o desencadenar procesos institucionales. Fuentes culturales, grupos sociales u operadores jurídicos. Persiguen la observancia de las leyes surgidas en el pasado y el estudio teórico de la realidad social actual, por la política en el momento en que se originan. Fuentes originarias. Las que crean derecho ex nihilo, de la nada, sin un sistema jurídico precedente. Característico de los procesos revolucionarios. Fuentes derivadas. Las que crean derecho usando los métodos procedimentales establecidos en un régimen jurídico preexistente. Por su causa material, entendemos que son las formas de exteriorización del derecho, donde nos encontramos. Fuentes formales de conocimiento jurídico, entendido como formas de manifestación empírica de normas, instituciones, etc., que por su mera percepción nos hace conocer que son o tienen que ver con el derecho. Fuentes formales de interpretación y aplicación, dentro de las cuales nos encontramos con las directrices de órganos externos que eligen a los órganos de interpretación y aplicación, así como dirigir su juicio. Segundamente, nos encontramos con los órganos de interpretación y aplicación, que son los tribunales de justicia. Por último nos encontramos las expresiones formales de las normas admitidas, concepto ligado al positivismo jurídico que alza como fuente superior a la ley, como fuente genuina. De la misma forma identifica a las fuentes estatales con las fuentes del derecho.
Las fuentes restantes, costumbre, jurisprudencia y principios generales, aparecerán como subsidiarias para aplicar en defecto de ley. Por su causa eficiente, son las categorías, instituciones y facultades que fundamentan el derecho. Por ejemplo, Dios, la razón, el ser humano, el sentimiento jurídico, etc. Por su causa final, destacamos dentro de esta a dos muy importantes, que son la seguridad jurídica y la obediencia, problemas que el sistema de fuentes tiende a solventar. Seguridad jurídica. El problema aparece si se produce un non-liquid por ausencia de ley. Para ello se utilizan los medios de integración, interpretación extensiva, analogía, equidad, principios generales del derecho, unido al establecimiento de fuentes formales para encontrar una solución. Fuentes del derecho interno. Según la doctrina comúnmente aceptada, son fuentes del derecho interno. La Constitución. En algunos países, la Constitución puede ser no escrita, como pasa en algunos sistemas de derecho anglosajón. La ley en sentido amplio, que abarca todas las normas de rango legal emanadas tanto del poder legislativo como del poder ejecutivo. Su definición sería, la ley dictada por la autoridad competente, que manda o prohíbe en concordancia con la justicia y para bien de los gobiernos y de los ciudadanos. La costumbre. La nota distintiva fundamental entre ley y costumbre se encuentra en su origen o procedencia, pues la ley procede del poder legislativo que la propia sociedad estatuye, mientras la costumbre lo hace de la misma sociedad, que mediante la observación continuada de una conducta acaba por imponerla como precepto. Aún así, esta no es una fuente del derecho, pero se toman los fundamentos de esta. No obstante lo anterior, en algunos ordenamientos puede ser fuente supletoria de la ley, como ocurre en el ordenamiento español. Los principios generales del derecho y la jurisprudencia, que complementan y sirven para interpretar las normas que han de ser aplicadas, por lo que son fuentes que en la práctica tienen mucha importancia. Los reglamentos emanados del Poder Ejecutivo, que por lo general desarrollan las leyes. Normalmente, tiene una dependencia jerárquica de la ley, sin perjuicio de la existencia de reglamentos derivados de la potestad reglamentaria autónoma. La doctrina, en tanto que puede influir en la adopción de normas o criterios de interpretación. La prelación de fuentes la establece cada ordenamiento jurídico de forma diferente. La fuerza que se le da a la costumbre y a la jurisprudencia no es la misma. Fuentes del derecho internacional. En el marco del derecho internacional, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia enumera como fuentes a los tratados, que pueden ser bilaterales o multilaterales, y rigen las relaciones entre los estados. La costumbre internacional. Los principios generales del derecho, a su vez, resultan medios auxiliares para la determinación del derecho internacional. La jurisprudencia de los tribunales internacionales, en los términos del art. 59 del Estatuto. Las opiniones de la doctrina. Se reserva, a pedido de ambas partes en la contienda, la posibilidad de fallar ex equo et bono, según lo bueno y lo equitativo. Esto no constituye a la equidad en fuente, sino en medio elegido por los justiciables para solucionar sus disputas. Esto es así porque la equidad, analizada aisladamente, resulta ser un principio general del derecho, por lo que es fuente en base al art. 38.1. Además, según cierta doctrina internacionalista, es posible mencionar también a los actos unilaterales de los estados, los actos y resoluciones de las organizaciones internacionales. Otros autores, en cambio, argumentan que las tres fuentes citadas en el art. 38.1 incisos A, B y C, convenciones internacionales, costumbre internacional, principios generales del derecho, son las únicas que tienen tal carácter y el resto de las supuestas fuentes se reducen, en última instancia, a ellas tres. En muchos casos la doctrina habla también de ius cogens. Son aquellas normas que la comunidad internacional en su conjunto entiende de obligado acatamiento y que solo pueden ser revocadas por otra norma del mismo carácter. Estas disposiciones tienen reflejo en los artículos 53 y 64 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Pero, en último término, las normas de ius cogens son objeto de discusión y algunos países no reconocen su existencia. Generalmente, se las subsume en la costumbre internacional, con carácter de costumbre imperativa o, técnicamente, norma imperativa de derecho internacional general. La doctrina es casi unánime en admitir que no existe jerarquía alguna entre las tres fuentes formales citadas en el art. 38.1.